Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de Gracia, a los hermanos que están presentes en esta su casa y a aquellos hermanos que nos ven por Face online, como les dicen. Yo soy muy antiguo, no tengo todavía Facebook, pero es una herramienta muy grande esto de las redes sociales para que todos ustedes nos puedan ver. Y ya que nos han estado viendo por las redes sociales, en esta oportunidad voy a darles un saludo a unas personas especiales que quisieron que les dé, que son dos familiares míos. Bueno, tres, a mi cuñada Doris, que está en New Jersey, agradecerle por siempre vernos. Tengo una prima que está en Miami, Doris, comparte, también a ella agradecerle por vernos. Y a mi prima que está en Perú, Mariela también, que ella siempre nos ve, agradecerles infinitamente que por este medio ellos nos pueden escuchar y a la misma vez ellos comparten la palabra del Señor con otras personas por el Facebook. Nuevamente agradecerles, hoy día estamos 12 de julio del 2020, estamos en vivo y como siempre los anuncios que tenemos seguimos teniendo los estudios bíblicos todos los viernes en la casa del pastor Juan. Estamos ahora en Apocalipsis, seguimos con la carta a Tiatira. No sé si el pastor vaya a terminar la próxima semana o nos tome todavía unos 2-3 meses para terminar. Es increíble que versículos que pueden tomar tal vez para algunas personas, qué sé yo, unos 4 minutos, para nosotros nos pueden tomar días y semanas para poder entender y comprender exactamente cómo es la palabra del Señor. Y recordarles también que el servicio es de 10 a 11:30 y a todos los que están en el Facebook, por favor, online, igual que compartan con otras personas, se los agradeceríamos infinitamente. El día de hoy, como de costumbre, vamos a leer uno de los salmos, que en esta oportunidad es el Salmo 42, que dice lo siguiente: Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentarán diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, el día de hoy es un día muy caluroso aquí en California. El día de ayer estuvimos en 106 grados. Hoy día también vamos a estar, creo, algo similar. Es un día muy caluroso. Y así ese calor que está aquí, debemos tenerlo todos nosotros en nuestro corazón. Sentir ese calor fuerte del Espíritu del Señor que nos acompañe y que podamos compartir nuestro Evangelio con otros hermanos más. Como es de costumbre, vamos a empezar con una oración y luego el pastor empezará con los cánticos y alabanzas para el Señor. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, este domingo hermoso, maravilloso, un domingo caluroso, con el calor del calor natural de la tierra, pero a la misma vez el calor natural de nuestros cuerpos que nos llaman a venir aquí, a estar presentes en esta tu casa de oración.
y que nos llama también a esos hermanos que nos ven por medio del Facebook online. Señor, te agradecemos infinitamente. Te damos gracias por todas las cosas que tú tienes para nosotros. Te agradecemos que estemos aquí, que nosotros podamos tener ese granito de arena que nos alienta, que nos mantiene vivos, que nos permite despertarnos temprano, decir me voy a la iglesia y aprender de la palabra del Señor. Eso, Señor, te lo agradecemos porque infinitamente es algo tan pequeño, pero a la vez algo tan grande para nosotros que no todos lo tienen. No todos tienen ese pequeño calor, ese espíritu que tú nos facilitas a nosotros, Señor. Que el Padre, por medio tuyo, Señor Jesucristo, nos los ha dado. Que por ti hemos ganado y queremos llegar a tener esa gloria contigo. Eso es infinitamente, no tiene un galardón, no hay manera de pagarlo. Como dice nuestro pastor, nosotros somos pecadores. Que tú, Padre, hayas mandado a tu Hijo a salvarnos a nosotros, es algo que no tiene nombre. No podríamos pagarlo, nunca tendríamos nada que darte, ni poder pagar esto, lo que has hecho tú, de enviar a tu Hijo. Señor, te pedimos por todos nosotros, te pedimos por esta iglesia, que nos ilumines, que siempre estés con nosotros, te pedimos por nuestros miembros, aquellos que no están aquí, que por favor se sanen pronto, y que puedan reunirse nuevamente con nosotros. Señor, bendice a sus familias, a nuestras familias. Bendice a todo aquello que está en el proceso de escuchar tu palabra, Señor. Que ese alimento sea de agrado para que pueda volver a comerlo uno y otro día más. Así como el maná que tú diste hace mucho tiempo atrás. Señor, pedirte nuevamente por la salud, por el trabajo, que nos bendigas siempre, Señor. Todas estas cosas las dejamos en tu bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos toca alabar al Señor, nos toca exaltar su nombre. Así es que póngase de pie y saque sus manos del bolsillo. A lo viejo. Empecemos con esta alabanza que dice sublime poesía. Es lo que traemos al Señor, una poesía de alabanza, una exaltación que nos quedamos cortos, ¿verdad? Siempre nos quedamos cortos en adorar al Señor. Mi adoración
intenta con palabras describir tu amor. Eres Jesús, sublime poesía para mi canción. Nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como tú. Nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como tú. Una vez más, nada en la tierra. Nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Jesús, mi amigo fiel, no hay nadie como tú. Él es único, amén. Él es especial, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cualquier resplandor que esta tierra pueda ofrecer, cualquier luz, se queda opaca a la luz de Cristo Jesús, amén. Así es que por eso cantábamos que nada en la tierra se comparará con la belleza de tu majestad. Y en Él estamos seguros, en Él estamos seguros de la muerte. Aún si morimos, viviremos, dice su palabra. Con su sangre cubrirá, la esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad.
hermanos, y por eso estamos aquí confiados que si aún nos viene una enfermedad y morimos, somos eternamente y para siempre con Él, ¿verdad? Aunque nadie quiere eso, nadie quiere caer en enfermedad, nadie quiere tener el coronavirus, pero no sabemos, hermanos, la muerte viene inesperada. Y por eso es que nosotros nos gozamos, porque en la fe que hemos depositado en Él, sabemos que aunque moramos, vivimos para Él. Así es que ese tiempo que normalmente salimos de nuestro asiento, que nos saludamos, ahora saludamos ya de codito. Acuérdense que de codito saludamos. Pero sí les mandamos, yo sé que el hermano Renato ya les saludó a todos que nos ven por Facebook, y yo les quiero seguir saludando y recordarles que les amamos, aunque no los vemos físicamente cara a cara, pero sabemos que tenemos esa comunión en Cristo Jesús. Sabemos que están apoyando la obra del Señor al vernos y al compartir el video, ¿verdad? Así que nos damos cuenta que el amor del Señor puede caer en cualquier lugar, puede caer aquí en Estados Unidos, como en México, como en Perú, como en todas las naciones que estamos representadas aquí, y por eso le alabamos al Señor. Y vamos a cantar este canto que ya es viejo, pero es un hermoso canto. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Adorándote, Señor, vengo a ti, Señor, en adoración, me postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor. Porque tú eres mi hacedor.
postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor. Vengo a ti una vez más, dile. Vengo a ti, Señor, en adoración, postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor, porque tú eres mi Hacedor, porque tú eres mi Señor, que tú has dado paz a mi corazón, porque tú eres mi Hacedor, tú eres mi Señor, que tú has dado paz, porque tú has dado paz, tú has dado paz a mi corazón, tú has dado paz a mi corazón, que tú has dado paz a mi corazón. Sí, Padre, venimos a ti, Señor, porque tú has traído paz a este corazón que se encontraba en lucha contra ti, Señor. En lucha contra tu palabra, contra tu voluntad. Y luchábamos con el hecho de que somos culpables. Luchábamos con el hecho de que no podíamos admitir que éramos unos pecadores, que no podíamos admitir que estábamos condenados a la muerte y al infierno. Y hoy, Señor, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz lo ha consumado todo, ha pagado la deuda y nos ha dejado a nosotros en paz, nos ha dejado a nosotros sin deuda, sin ninguna carga, porque ahí en la cruz pagaste nuestras deudas, Señor. Pagaste la deuda de mi pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice tu palabra, mas tu dádiva, tu gracia es vida eterna en Cristo Jesús. Y es ahí donde nos refugiamos, en esa promesa, en ese regalo divino que tú nos das, en ese don que no nos podemos ganar, que no merecemos. Es ahí donde reconocemos nuestro pecado y reconocemos tu bondad, tu misericordia y el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y Señor, nos gloriamos y te exaltamos y te ponemos en alto, sabiendo que tú nos amaste primero, Señor. Tú te hiciste pobre para hacernos ricos. Tú te hiciste injusto para justificarnos a nosotros. Y Señor, eso merece la gloria, merece la alabanza, la adoración, merece tanto que no podemos ofrecerte, Señor. Perdónanos porque nos quedamos cortos. Perdónanos porque no hay nada que podamos hacer o decir para repagar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Una vez más, para ti la gloria, para ti el honor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, estamos en el libro de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 1, estamos en la parte final de este precioso capítulo largo, extenso, con mucha información. Y estamos en la porción donde Zacarías comienza su alabanza. Después de que lo que ha pasado por los últimos 9 meses en la vida de él y de Elizabeth, han podido ver las maravillas del Señor, han podido experimentar las profecías del Señor y cómo se cumplen en sus vidas. Y yo creo que hemos repasado eso bastante, que hoy quiero empezar con una pregunta. Si pudiésemos
empezar de esta manera. Y si pudiésemos reunir a todos los historiadores del mundo, imagínense que pudiéramos reunir a todos los historiadores del mundo y a todos aquellos personas que sabios quizás, y si pudiéramos preguntarles esta pregunta que quizás es una pregunta bien difícil de contestar, pero para nosotros los creyentes no, ¿verdad? ¿Cuál es el evento más grande en la historia? ¿Qué creen que los historiadores del mundo contestarían? Muchos quizás mencionarían ciertas batallas, guerras, eventos que impactaron naciones, que impactaron la política o el poder, quizás el surgimiento de una gran civilización, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, los romanos, los griegos, los persos, los de Babilonia, Europa, América, o quizás la caída de alguna de estas grandes civilizaciones. Dirán muchos quizás la invención de algo como la rueda, ¿verdad? La llanta, la electricidad, la computadora, el celular, que ya muchos no podemos vivir sin el celular, ¿verdad? Algunos quizás digan que es una idea, una teoría, una filosofía, un filósofo, la democracia, o al ver a un hermano que está comiendo el pan allá atrás, quizás el pan es el mejor invento, ¿verdad? Una filosofía, un filósofo, la democracia en la cual vivimos hoy en día, el capitalismo. Una persona, quizás le podría dar crédito a una persona, no sabemos qué dirían, pero estoy seguro de que no hubiese consenso, que no podemos estar de acuerdo de un evento o momento de que todos pudiésemos llegar a un acuerdo a qué o qué es lo más importante en la historia de este mundo. En realidad no tenemos que apuntar a nadie, hermanos, a contestar esta pregunta, porque la pregunta ya se contestó. Hubo un acuerdo que en la historia del tiempo todo sucedió antes de Cristo o después de Cristo. Y me acuerdo, y quizás no va al tema para nada, pero me estoy acordando de un amigo, de un compañero de trabajo, se llama Jaime Alberto Roberto. Si alguien lo conoce, por favor denle mi información, que tengo años de no comunicarme con él. Pero él siempre le decía a su jefe, before JR, decía él, y el jefe decía, what does JR mean? Jaime Roberto, esto aconteció antes de que yo llegara, ¿verdad? Y luego después el jefe le decía, after JR, para decirle, esto pasó después de que tú llegaste. Pero la respuesta a esta pregunta ya la tenemos. Ya contestó la pregunta. El evento más monumental fue cuando Dios vino al mundo, cuando Dios se hizo hombre, hermanos, cuando Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, nació. La historia reconoce este evento como antes de Cristo y después de Cristo. Es el gran evento sobre todo eventos. Es el evento que es el más influencial, el más impactante. La vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, para proveer salvación y darnos vida eterna a nosotros, los pecadores. Este es el mejor evento en la historia de este mundo, de este planeta, hermano. El Nuevo Testamento, nos da el récord, nos da la información de ese evento, y para que pudiese ser lo más completo, el Espíritu Santo inspiró a 4 hombres.
para que escribiesen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así los conocemos nosotros. La historia de Dios entrando a este mundo en forma de hombre es entendida por la colección de estos 4 evangelios. El resto de las epístolas del Nuevo Testamento, empezando con el libro de Hechos y terminando con el gran libro de Apocalipsis, son comentarios en lo que está de lo que está en los 4 evangelios. Entonces estamos estudiando el evento, nosotros como iglesia estamos estudiando el evento más importante de la historia del mundo. Lo estamos viendo a través de los ojos de Lucas, del autor, que ya hablamos bastante de él, de este evangelio que nombramos Lucas, ¿verdad? Porque así se llamaba el autor. Lucas nos dice cómo llega el Señor a este mundo en los capítulos 1 y 2. Nosotros estamos al final del capítulo 1, a punto de entrar al capítulo 2, donde el nacimiento de nuestro Salvador se encuentra. Y hemos estado atorados en esta alabanza que Zacarías está dando. Cuando llegamos al texto donde estamos, el versículo 67, Zacarías está hablando al Señor, está alabando a Dios, porque sabe que el Mesías está a punto de nacer. El precursor del Mesías ya nació hace como una semana, quien es su hijo Juan, conocido como el Bautista, el último profeta de Dios. Ahora María, la madre de Jesús, la madre del Mesías, la madre del Salvador, la madre de Jesús, está ya embarazada. Y Zacarías lo sabe, porque María acaba de pasar los últimos 3 meses viviendo con ellos. Él sabe que el Mesías está a punto de llegar, solo faltan 6 meses. Por esta razón dice en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido su pueblo. Zacarías entiende el impacto de lo que va a suceder muy pronto, hermanos, porque está conectado con la palabra, porque lo ha anhelado toda su vida. Zacarías ha anhelado la venida del Mesías toda su vida. Entiende que esto aplica con promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Hay 3 grandes pactos en el Antiguo Testamento que se relacionan con la salvación. Hay otros pactos, y ya hemos visto esos otros pactos, por ejemplo el pacto de Noé, el pacto que hace con Noé, que nunca más va a permitir que el mundo sea inundado, ¿verdad? El pacto que hace con su pueblo, que va a darle siempre sacerdotes, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo los pactos de salvación. El primer pacto que ya vimos es el pacto de David. Dios le promete a su pueblo de Israel que algún día tendrían un reinado y un rey de la descendencia de David. Es el pacto que hace David Dios hace con David. El segundo pacto que ya vimos es el pacto de Abraham. Perdón, es que quiero encaminarles a que vean su boletín, si no se me olvida. El pacto de Abraham, Dios le promete a Abraham que el pueblo de su descendencia poseerían la tierra prometida, ¿verdad? Palestina, tierra bendita y divina es la de Palestina. Y que serían tiempos de gran bendición, y que servirían al Señor, y que también serían una bendición a todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, hermanos, no han tenido el reinado prometido a David,
ni han estado bajo la protección de ese gran rey del linaje de David, y no tan solo Israel, pero reinará sobre todo el mundo con mano de hierro. Eso vendrá cuando el Mesías regrese. Ni tampoco han tenido esa bendición de la promesa de Abraham. No han poseído esa tierra prometida. En este tiempo de Zacarías está ocupado por los romanos su tierra. Antes por los griegos, antes por los persas, antes por los de Babilonia, en cautividad. No han recibido su territorio los judíos, los israelitas, y las grandes bendiciones que Dios les prometió. Dios todavía está en deuda con ellos, con esas promesas. No han sido la gran bendición a todo el mundo que Dios prometió que serían, hermanos. Y todo esto porque no han recibido, escúcheme bien, porque no han recibido el perdón de sus pecados. No han recibido perdón de sus pecados. Y podríamos preguntar, ¿cuántas veces han pecado contra Dios? ¿Cuántas veces han apostatado contra Dios? ¿Cuántas veces han seguido a ídolos? Etcétera, 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 etcétera. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas veces cuando el pueblo de Dios toma la posición en contra de Dios. Pero lo importante es que Dios no los ha perdonado de sus pecados. Había una generación, hermanos, en el tiempo de Zacarías, que estamos estudiando en el libro de Lucas, que se habían apartado del Dios verdadero. Estaban en un camino de la autojustificación. En vez del camino verdadero del arrepentimiento, de fe, el camino de justificación, Zacarías estaba esperando la redención de Israel. Pero el pueblo estaba en esa tangente, donde ellos creían que estaban bien por las justicias propias que ellos hacían. Pero Zacarías estaba esperando la redención de Israel, esperando que llegara el Mesías, que viniera a perdonarles de sus pecados. Él sabía que eso es lo que detenía para poder recibir las otras bendiciones y luego poder experimentar las promesas de los pactos que Dios hizo con David y que hizo con Abraham. Cuando Zacarías se da cuenta, hermanos, que su hijo Juan es el precursor del Mesías, que nace milagrosamente, nace bajo el milagro de concepción, y que el Mesías ya está en el vientre de la parienta de su esposa, María, esta joven María, que también es un milagro de concepción. Un poquito diferente, pero ambos son milagros de concepción. Zacarías se está gozando, hermanos. Zacarías está contentísimo por lo que ha pasado en su vida y lo que él sabe que va a pasar. Habla de David en el versículo 69 de Lucas. Habla de Abraham en el versículo 73. Porque sabe que ambos pactos están unidos a la venida del Mesías. Cuando leemos Lucas 1, 67 al 69, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Aquí está, vemos la llenura del Espíritu Santo de Zacarías, y comienza a hablar palabra de Dios. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Verdad? En otras palabras, el Señor va a mandar al Mesías, quien nos salvará, trayendo con él la redención que se nos ha prometido. Es lo que está diciendo aquí Zacarías.
Ahora seguimos leyendo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Ahí es una referencia al Antiguo Testamento, a los profetas del Antiguo Testamento. Aquí nos introduce el pacto de David, regresando o haciendo referencia a Zacarías, a 2 de Samuel 7, a 1 de Crónicas 17, a Salmos 89, que ya hemos estudiado todos esos pasajes, y otras 40 referencias en el Antiguo Testamento del pacto de David. Es lo que hace Zacarías en su alabanza, recordando lo que dijo el ángel Gabriel. Él siempre está recordando lo que le dijo a él directamente o lo que le dice a María, y María se lo cuenta a él. En el versículo 32, cuando el ángel está hablando con María, le está describiendo el hijo que va a tener María. Le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando María está escuchando esto, ella puede decir, yo soy de ese linaje, ¿verdad? Y luego dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí hay un hermano que piensa que es del linaje de David, y lo vamos a dejar ahí, que siga pensando eso. Lo bueno que eres del linaje de Abraham, que es lo más importante. Zacarías está esperando esto. Zacarías está anhelando que esto pase toda su vida, hermanos. En su mente esto va a pasar en el transcurso de su vida. Lo único que él ha vivido es opresión de los gentiles. La única vida que Zacarías conoce es opresión y opresión de parte de los gentiles. Hermanos, Zacarías anhelaba la independencia de Israel. Anhelaba que Israel tuviera su propio reinado, su propio rey, su propio gran rey. Y que ese rey no tan solo reinaría sobre Israel, pero como está prometido que va a reinar sobre todo el mundo. Y eso lo encontramos en Zacarías. Y Zacarías es el profeta. No estamos hablando de Zacarías el sacerdote, el papá de Juan, sino que aquí vamos al Antiguo Testamento, al libro de Zacarías, el capítulo 14, versículo 9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El milenio, hermano, como lo vemos en Apocalipsis 20, Zacarías estaba esperando esto, la libertad de sus enemigos, hermano. Ahora regresando a Lucas, regresando a la alabanza de él, dice la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. El pacto de David tenía que ver con la identidad política de la nación, hermano, con la identidad nacional. Esto es decir, que serían libres, serían soberanos, que serían reinados por el Mesías, quien los libraría de toda opresión. El Mesías que ellos esperaban que los libraría de toda opresión, de todos sus enemigos. De tal manera que desde Israel el Mesías reinará todo el mundo con vara de hierro. Desde ahí, desde Israel, va a ejercer su poder. Esto es lo que Zacarías estaba esperando, hermano. Que sucediera lo más pronto posible. Y cuando se da cuenta que el Mesías viene, también estaba esperando el pacto de Abraham que se cumpliera. Y por eso en su alabanza incluye esta porción, el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres. Ya dijimos quién son nuestros padres de los judíos.
Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, y José. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Zacarías sabía que vendría la misericordia de Dios. La promesa que les hace es que les daría territorio. Y ya mencionamos el territorio. Les daría bendición como nunca han experimentado, y a través de ellos bendición a todo el mundo. Este es el corazón del pacto de Abraham. No tan solo el reinado, pero también la tierra prometida. Bendición y ser bendición a todas las familias del mundo. Esto no ha pasado todavía. Esto también requiere la venida del Mesías, de Jesús. Esto no puede pasar hasta que sean liberados de sus enemigos. Fíjense lo que dice el versículo 74. Que liberados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías, hermanos, sabía que llegando el Mesías entrarían en un reinado de paz, un tiempo de prosperidad, en un tiempo que no iban a tener temor alguno, no iban a temer de ataque, de ser atacados por el enemigo, de ser invadidos por el enemigo, sino que servirían al Señor. Sería un tiempo de santidad, dice el versículo 75. Tiempo de ser justos, un tiempo de paz para todo Israel, es lo que él esperaba. El pacto de Abraham lo vimos en el libro de Génesis, el capítulo 12. En el capítulo 12, vea el versículo 1 al 7. En esta promesa se menciona que serán una gran nación, serán bendición para otras naciones y tendrán una tierra que les dio el Señor. Eso lo vemos también en el capítulo 15, en el capítulo 17 y en el capítulo 22. Como ya vimos está en la gran promesa esta, que Dios iba a bendecir al pueblo de Israel. Ahora, Dios hace algo interesante para sellar ese pacto de Abraham. Aunque para nosotros se nos hace raro, en esos tiempos era la manera que cerraban un contrato. Al tomar la sangre de un animal, lo cortaban por la mitad del animal y caminaban a medias de las partes de los cuerpos cortados, de los sacrificados. Así era como sellaban el contrato. Y así quería sellar el contrato Dios con Abraham. Es una manera muy dramática de sellar un contrato. Nosotros estamos acostumbrados a poner nuestra firma y ya, firmando, cuidado, porque ya entramos en un contrato y somos responsables por lo que hemos firmado. Ahora, cuando Dios está haciendo esto, Abraham entiende lo que está pasando, porque así se cerraban los tratos en ese tiempo. Pero lo que Dios hace es interesante. Dios lo anestesia a Abraham, lo pone en un sueño profundo, y Dios pasa por el medio solo, porque el pacto, hermanos, el pacto de Abraham es unilateral y también es irrevocable. Fue una promesa que Dios se hizo a sí mismo, no dependiendo de Abraham, y lo sella con sangre. Ese pacto lo sella con sangre. Así también el nuevo pacto, hermanos. El nuevo pacto es sellado con la sangre de Cristo Jesús. Ahora quiero llevarlo a Génesis para que más o menos
vea esta foto media rara. Génesis 15, versículo 8 al 21, dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Está hablando de la tierra aquí, de la tierra que le está dando el Señor, porque en esa tierra habitaban otras personas, ¿verdad? Entonces Abraham justamente pregunta, ¿en qué conoceré que he de heredar esa tierra? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. No parte las aves porque imagínense, si usted parte un pájaro quedan las puras plumas. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham las ahuyentaba a estos pájaros que quieren comerse la carne, ¿verdad? Imagínense el escenario ahí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Eso lo permite el Señor. Se va a dormir Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí. Aquí le da la historia, le dice la historia de los siguientes casi 1000 años. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. ¿Cuál es la 4ª generación? Abraham engendra a quién? Isaac. Isaac engendra a Jacob, quien es Israel. De ahí salen las 12 tribus. Una de las tribus es aquel hermanito que Isaac amaba mucho, ¿verdad? Y lo vendieron. José. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto es algo bien raro para nosotros. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Versículo 19. La tierra de los eneos, de los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaiteos, los amorreos, los cananeos, los gregeseos y los jebuseos. Nadie conoce de estas naciones porque ya no existen. Dios no hizo un pacto con ellos, Dios hizo pacto con Abraham. Zacarías, con el resto de los judíos, hermanos, están esperando la llegada del Mesías para que puedan disfrutar las bendiciones de los pactos. Esto es lo que está en el corazón de Zacarías cuando nos da esta preciosa alabanza que estamos leyendo en Lucas. Ahora, él se acuerda, Zacarías se acuerda de estos pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y cuando regresamos al versículo 74 y 75, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días.
La obediencia por poco tiempo es lo que Israel había rendido en el pasado. Israel solamente obedecía a Dios por poco tiempo, por tiempos cortos. Y cuando vemos el libro de Reyes, vemos que hay un rey bueno, 3 malos, un rey bueno, malo, 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 bueno, malo. Y es bien interesante hacer esa estructura del reinado durante el tiempo que tuvieron reyes, ver cuál rey verdaderamente adoró a Dios y cuáles hicieron lo que ellos quisieron. Está acostumbrado Israel a adorar, a obedecer por corto tiempo, junto con su devoción. Su devoción siempre es temporal, su adoración es temporal. Nunca fue por periodo largo de tiempo la adoración del pueblo de Israel. Lo hacían por periodo corto y luego caían. Y así se ha repetido toda su historia en la nación de Israel. Pero viene el día cuando su servicio de Israel a Dios será sin temor, porque serán librados de sus enemigos. Será para siempre en santidad y en justicia, como dice el versículo 75. Esta es la intención del pacto de Abraham, que serían bendecidos, porque serían justos, que serían bendecidos porque serían santos, y por esa santidad y justicia pudiesen ser una bendición para todo el mundo, permanentemente, no por un periodo de tiempo, sino que permanentemente. Zacarías extiende esto, que todo esto, entiende esto, que todo esto va a suceder cuando venga el Mesías. Pero no hay otro pacto. Perdón, más bien, hay otro pacto. Aún hay otro pacto, que es el que quiero empezar esta mañana. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y aquí Zacarías hace referencia a él. Este nuevo pacto empieza con su hijo. Con su hijo que él tiene en brazos. Cuando él dice, lee él está alabando al Señor y nosotros ahora leemos lo que él está diciendo. Dice, y tú, yo me lo imagino que lo tiene en sus brazos. Y tú, niño profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en la sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, esta porción es hermosa. Y nos tenemos que profundizar, pero no al lleno hasta la semana que entra, o la que entra, ¿verdad? Pero aquí está hablando del nuevo pacto. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Salvación es una gran palabra, hermanos. Salvación es una gran palabra que la podemos aplicar a muchas cosas diferentes. Puede significarse salvación de tus enemigos, salvación de los que han invadido tu tierra, salvación de la guerra. Puede referirse a cualquier cosa que uno necesite ser salvado de. Ser salvo de una opresión política. Y aquí en sus boletines, el pacto de David los va a salvar de una opresión política. En el punto 1 dice el pacto de David, viene en sus boletines. Punto número 1 es el pacto de David.
el pacto de David los iba a salvar de la opresión, salvación de la opresión política. Como lo vemos en el pacto de David. Ya no van a ser reinados por un rey malvado, sino que van a ser reinados por el Mesías. El pacto de Abraham, que es el punto número 2 en sus boletines, el punto número 2 tiene que llenar ahí el pacto de, y luego dice Abraham, ¿verdad? Y si le dan vuelta a su página, dice salvación de la opresión, salvación de la opresión social. Espero que no los haya confundido en el boletín. Pero lo voy a repetir. El punto número 1 dice el pacto de, y lo dice la letra D, ¿verdad? Es para que usted ponga ahí el pacto de David. Y luego dice salvación de la opresión P, y ahí va a llenar política. Y luego el punto número 2 dice el pacto de, y ahí usted va a poner Abraham. Y si le da vuelta a su boletín, en la segunda hoja dice salvación de la opresión social. Y de ahí, que vemos en el pacto de Abraham. Aquí, en este pacto, el nuevo pacto, el tercer punto es el nuevo pacto. ¿Verdad? Vemos la opresión espiritual. Cuando venga el Mesías, no tan solo los va a liberar de la opresión política, ¿verdad? No tan solo los va a liberar de su opresión social, porque no pueden ser bendecidos ni pueden bendecir a otras naciones, pero también van a ser liberados de su opresión espiritual. Todo esto no puede pasar hasta que se cumpla el nuevo pacto, y vamos a ver por qué. Este es el pacto que trae bendición espiritual, que es crítica, hermanos, y esencial, y lo vemos en el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ya estamos entrando en la área espiritual. El pacto de David hablaba de lo político, quién iba a ser su rey. El pacto de Abraham se concentraba en que les iba a dar su territorio y que iban a poder servir y alabar a Dios santa y justamente. Pero aquí en el pacto nuevo, en este nuevo pacto, ya estamos entrando en la área espiritual. Ya no solo es social o nacional, ahora estamos entrando en la obra personal, en el perdón de pecados, en cada individuo, hermanos. El nuevo pacto es un pacto personal. El nuevo pacto es un pacto personal. Como les he dicho, como hemos visto en el pasado, el pacto de David es universal, el pacto de David es global, el pacto de Abraham es un pacto nacional, y ahora este nuevo pacto es personal. Zacarías, en su alabanza que él está dando en este Lucas del versículo 67 al 80, se va a lo personal, porque sabe que no pueden obtener el pacto de David o el pacto de Abraham a menos que tengan salvación personal. Y estamos hablando directamente de los israelitas, de los judíos, de los hebreos. Los únicos que van a entrar al reino milenial, hermanos, los únicos que tienen acceso al reino milenial donde Cristo reinará, estoy hablando de un reino terrenal que va a ser por 1000 años, son aquellos que han entrado por el nuevo pacto.
el pacto de perdón, el pacto que nos purifica a través de la sangre de Cristo en la cruz, donde Él selló el nuevo pacto. Los únicos que estaremos en el milenio seremos creyentes bajo el nuevo pacto, los que fuimos redimidos y hechos limpios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Zacarías lo quiere hacer bien claro. Zacarías empieza su conversación del nuevo pacto al tener a su hijo en sus brazos, o haciendo una referencia a su hijo. En el versículo 76, y tú, niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Le dice profeta del Altísimo. Significa el Dios soberano. Ya hablamos bastante de esa frase, el Elión, el soberano, en el versículo 32, que ya leímos también. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Va a ser soberano. Altísimo es un término maravilloso, hermano. Elión, que se refiere a Dios como un Dios soberano. Le está diciendo a su hijo, con un orgullo santo, un orgullo de padre, que él será el profeta de Dios. Serás el profeta para Dios, el que vendrá en la carne. Tu hijo irás antes, vas a ir antes de él, delante de la presencia del Señor. Zacarías sabe que el bebé de María, de la parienta de su esposa, es el Hijo del Altísimo. Es el hijo de Elión. Sabe que el bebé de María es el Señor, y también sabe que no ha habido un profeta por los últimos 400 años. Pero aquí un profeta de su propia sangre y carne, ese bebé que tiene en brazos, su hijo, como dice en el versículo 17, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando el ángel Gabriel viene a visitarlo en el lugar santo, cuando él está ofreciendo el incienso, el ángel viene y le dice esto: vas a tener un hijo, Elizabeth va a salir embarazada, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, Zacarías está gozoso de lo que su hijo haría, porque en este momento de su vida de Zacarías está convencido de la palabra de Dios y sabe que el Señor está cumpliendo sus promesas. Su hijo es un cumplimiento de la última profecía. Imagínense el gozo que tiene Zacarías. Eso lo vemos en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y si usted lee Malaquías, es Jehová el que está hablando. ¿Okay? Es Jehová el que está hablando, y dice: he aquí, yo envío mi mensajero. Ese mensajero es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, dice Jehová. ¿Quién es el que va a ir? Dios. Pero el que ha venido es Dios en carne, Jesucristo, como lo conocemos. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Bien interesante lo que dice aquí. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice Malaquías 4:5. La última profecía que el pueblo de Israel escuchó fue esta. Y luego pasaron más de 400 años sin oír profecía, hasta que el ángel se presenta a Zacarías cuando está en el templo. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
Zacarías se da cuenta que su hijo es el que cumple esta promesa, hermanos. Que su hijo es el mensajero que había de venir. Que sería como Elías e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Este es un día muy emocionante para Zacarías. Pero su mensaje aquí en esta alabanza es de preparar su camino. El Señor viene así. El Señor viene. Así como lo ha dicho en la palabra. Así que hay que preparar todo para su venida. Fíjense cómo lo que dice Isaías. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, la tarea de Zacarías es comenzar a preparar caminos para cuando llegue su hijo, él pueda verdaderamente preparar sus caminos para el Mesías. Para preparar sus caminos. Es como que le está diciendo a su hijo, tú eres el que tienes que preparar todo para su venida. Fíjense lo que dice Juan, en Juan 1:23, y aquí está hablando Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, el hijo de Zacarías, es el que cumple lo que leímos. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan, el bebé que tiene Zacarías en sus manos, cumplió estas profecías. Ahora la pregunta es, ¿y qué nos predicó Juan? Porque él comenzó a preparar los caminos para el Señor. Y me imagino que Juan dijo, pónganse sus mejores trapos, pónganse bien guapos, saquen el perfume que solo se usa en esos momentos especiales, porque ya viene el rey y estamos a punto de reinar todo el mundo. No dijo eso Juan. ¿Es esto lo que predicó Juan? No, dijo que pusiéramos todas nuestras preocupaciones a un lado, nos olvidésemos de trabajar, de esforzarnos, porque ahí viene el siguiente cheque de Trump en el... no dijo eso. Dejemos todas nuestras preocupaciones a un lado y olvidemos de trabajar, de esforzarnos, porque cuando venga el Mesías, cuando venga va a traer una gran prosperidad, gran bendición y todas las riquezas de Dios. ¿Dijo esto? No. Tampoco. Hermanos, cuando Juan vino a predicar, ¿cuál fue su primera palabra de su boca? Y ha estado diciendo mía desde que comencé esto. Arrepentíos, arrepentíos. Este es el mensaje de Juan. Su primera palabra fue arrepentíos. Porque nadie puede entrar en el pacto de David o en el pacto de Abraham y en todas esas posesiones o promesas y bendiciones a menos que sus pecados fuesen perdonados. Notemos que nadie puede recibir perdón de pecados a menos que se arrepientan. Juan preparó el camino para el Señor al traer a personas a que se arrepintieran, a que se arrepientan. Eso es lo que hizo Juan. Él les llamó a que se arrepintieran. Él predicó el arrepentimiento. Vamos a Mateo 3. En aquellos días vino Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí
Mateo le añade esto para describir a Juan. Enderezar sus sendas. Juan continuó predicando el arrepentimiento. Cuestionó la veracidad de su arrepentimiento, pidiéndoles frutos de arrepentimiento a los que le predicaban. Ahí adelantito, en el versículo 5. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No nomás es, sí, yo me arrepiento. No, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, a Abraham aún de estas piedras. Yo como gentil soy una de estas piedras. Yo como gentil, a mí me ha levantado como hijo de Abraham, porque somos hijos de Abraham por fe, como aprendimos la semana pasada, ¿recuerdan? Este es el tipo de predicador, de profeta que era Juan. Hablaba con la verdad. La gente estaba esperando a un héroe, hermano, a alguien quien lo rescataría de su opresión, porque ellos conocían las promesas que Dios había hecho a David y a Abraham. Estaban buscando a un Mesías que sería un monarca, quien establecería su reinado, quien los proveería algo así como un país de welfare, quien proveería todas las bendiciones del pacto de Abraham. Por esta razón, hermanos, cuando Jesús alimenta a las multitudes, inmediatamente quieren levantarlo, exaltarlo como Mesías, como su rey, porque ellos veían esto como el cumplimiento del pacto de Abraham. Pero para que esto pasara, tenían que llenar los términos del nuevo pacto. En realidad no tenían el entendimiento de su situación, así como muchos que no conocen el Evangelio hoy en día. No conocen de su situación en la cual se encuentran. Ellos pensaban, hermanos, los judíos, por el simple hecho de que eran judíos, y porque los pactos de David y Abraham son irrevocables, inalterables, y como Dios es fiel, ellos asumieron que simplemente el Mesías llegaría y recibirían todo lo que se les había prometido. Sabían los judíos que tenían que ser redimidos de su paganismo, de su opresión de los romanos. Tenían que ser redimidos de los problemas de la vida. Ellos pensaban que el Mesías se encargaría de todos sus problemas basándose en el pacto de Abraham y el de David. Lo que no sabían, lo que eran ignorantes, es que tenían que ser redimidos de sus pecados. Este es el problema. Cuando Juan viene y les predica en contra de su pecado, ¿qué pasa? No les gustó y lo matan. Cuando Jesús comienza a predicarles en contra de su pecado, también lo crucifican. Cuando los apóstoles siguen predicando del mensaje, también los matan. Cuando uno, como creyente, que entiende la condición personal en la que uno se encuentra, y por eso yo lo digo, hermanos, y lo sigo repitiendo, yo soy el peor pecador que yo conozco. Cuando yo me di cuenta de eso, yo me di cuenta que necesitaba a alguien quien me salvara de mi pecado, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, es bien difícil admitir que estamos equivocados y que estamos en pecado. Eso es bien difícil de admitir. Es tratar de admitir que la condición de nuestro corazón
está en pecado y que necesitamos la aplicación del nuevo pacto en nuestras vidas, que fue prometido en el Antiguo Testamento y proveído en el Nuevo Testamento en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los judíos, el incrédulo, está tan seguro de... y estoy hablando de los incrédulos judíos, pero también aplica a los incrédulos gentiles. Ellos estaban tan seguros del pacto de Abraham, del pacto de David, que cuando Juan vino y los comenzó a enfrentar del peligro de su autojustificación, que les trae la convicción a su pecado, exponiendo su culpabilidad, su vergüenza, y cómo les caería el juicio de Dios, no lo quisieron escuchar. Así como cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos quieren escuchar y mejor lo matan. Mejor lo mataron a Juan. Pero la manera que Juan los prepara es al predicarles el arrepentimiento. Algunos sí lo escucharon, algunos estaban listos ya para recibir a Cristo Jesús como su Mesías. Y así como nosotros también podemos predicar el Evangelio y quizás no tenemos esa respuesta instantánea de que, oh sí, yo quiero aceptar a Cristo y quiero ser un hermano como tú, y etcétera, y etcétera. Pero dejamos esa semilla sembrada, preparamos el camino para Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 77. Juan prepara, el profeta del Altísimo prepara el camino para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta salvación está conectada para perdón de sus pecados. No los está salvando de una opresión política, no los está salvando de una opresión social, sino que los está salvando de una opresión espiritual. Esto fue el problema para Israel, hermano. Ellos estarían bien con Jesús si hubiese llegado cumpliendo los pactos de David y de Abraham. Pero cuando Juan y ahora Jesús, el Mesías, comienza a introducir este detalle, este nuevo pacto, la necesidad de reconocer tu condición pecaminosa y de que tienes que arrepentirte de tus pecados para ser perdonado, para ellos era intolerable. Porque en sus mentes y en sus corazones ellos tenían una autojustificación, que es algo que muchos tienen hoy en día. Les comienzas a hablar de su pecado. Ah, no, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no digo mentiras. Ellos echamos una bien grandota. ¿Cómo dices? Sí, yo las únicas mentiras que digo son piadosas. Y para el pueblo de Israel, aceptar eso era bien difícil. Ellos en su corazón tenían una autojustificación a través de la ley. Nosotros cumplimos la ley. Hacemos esto, diezmamos y hacemos acá y esto y esto otro. Pero este es el nuevo pacto. Y la única manera que el pueblo de Israel pueda ser salvo, porque hermanos, en Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Eso dice la palabra. Bueno, la única manera que todos puedan llegar a ser salvos es cuando puedan aceptar el nuevo pacto. Este nuevo pacto requiere, hermanos, es un requisito que acepten a Jesús como su Salvador. Si tú quieres entrar a esa tierra prometida, si quieres gozar de esas bendiciones, vas a tener que aceptar a Jesús como el Mesías, como tu Salvador y Señor, porque solo hay un sacrificio para los pecados, y ese es el de Jesucristo. Y no nomás es entender que Jesús nació de la línea de David, y Jesús, como hijo de David, tiene acceso al trono de David. No tan solo es entender que Jesús es hijo de Abraham, nacido de la simiente de Abraham, haciéndolo hijo de la promesa de Abraham,
Pero también es un hecho, es verdad, aparte que es hijo de Abraham, aparte que es hijo de David, y así llenando los requisitos para ser Mesías, pero también tiene que ser el Salvador de los pecadores. Tiene que ser el que toma tu lugar, mi lugar. Tiene que ser ese Cordero que muere por nosotros, los pecadores. Es esto que los israelitas, los judíos, no pudieron aceptar. No pudieron aceptar que eran pecadores. No pudieron aceptar a un Mesías muerto. Aún después que los apóstoles predicaron esto, los mataron. Pero hermanos, algún día Israel va a ser salvo. Algún día va a salvar su pueblo. Un día va a quitarles su velo, su ceguera. Algún día van a ver al que traspasaron, dice Zacarías. Este texto, hermanos, es bien importante para conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. El Señor va a derramar de su gracia y va a derramar espíritu de oración. En otras palabras, el pueblo de Israel va a comenzar a orar basado en esta gracia que fue derramada. Van a orar y van a mirarlo. ¿A quién? Y mirarán a mí. Jehová está diciendo, me van a ver a mí. ¿A quién qué? A quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Cristo Jesús, a Él crucificado. En ese día, cuando Dios derrame de su gracia sobre el pueblo de Israel y derrame ese espíritu de adoración para que ellos le pidan al Señor perdón. Porque van a ver al que traspasaron, van a ver a Jesús el Mesías. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se van a dar cuenta de que el que crucificaron fue Jesús. Algún día, hermanos, aceptarán el sacrificio del nuevo pacto a Cristo y se darán cuenta que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Pero más importante, se darán cuenta que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo último que el último profeta que los judíos escucharon fue el profeta Juan, que les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando reconozcan esto y lo vean a Jesús como su Mesías, entonces se cumplirá lo que leímos en Romanos 11, que todo Israel será salvo. Y cuando ya sean salvos, entonces Jesús regresará para establecer su reino con todas las bendiciones de ambos pactos. Ya como estudiamos ya, hermano, todos esos dos pactos, tú y yo estaremos allí como gentiles también. Ya sea que muramos, dice el texto, ya sea que muramos o vivamos, estamos con el Señor, ¿verdad? Ya sea que muramos o que nos rapte el Señor para salvarnos de la gran tribulación, regresaremos con Él para establecer su reinado, hermano. Para aquellos que sean salvos durante la gran tribulación, ellos estarán en el reinado milenial con su cuerpo humano, junto con los creyentes, con su cuerpo glorificado, que regresaremos con Jesús. Los únicos que entrarán al reinado cuando se ha inaugurado el reinado son aquellos que han entrado a través del nuevo pacto. Incluso nosotros los gentiles, porque también participamos en la salvación proveída por la muerte de Cristo. Nosotros también gozaremos de las bendiciones de los pactos de David y de Abraham. Los detalles, hermanos, los veremos la semana que entra. Le toca leer usted el Deuteronomio 29 y 30. También vamos a estudiar Jeremías y vamos a estudiar bastante del Nuevo Testamento.
donde Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso se encuentra en Lucas 22:20. Pero hermanos, eso es para cuando los israelitas todo sea salvo. Pero la palabra de Dios dice que el día de salvación es hoy. Nosotros estamos, como dice Romanos 11:25, durante el periodo de la plenitud de los gentiles. Eso nos toca a nosotros. Usted es un gentil, usted no es judío. Si no es judío, es gentil. Y la mayoría de ustedes somos gentiles. Ahora, si usted quiere seguir peleando de que es judío, está bien, espérese hasta que la plenitud de los gentiles se termine. Pero ahorita estamos en ese periodo de la plenitud de los gentiles. El día de salvación es hoy. Usted puede entrar al reino de Dios por este nuevo pacto que Dios hizo. No tan solo con el pueblo de Israel, pero también con nosotros. Que si aceptamos, hermanos, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que si aceptamos el perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús, seremos salvos. Así que arrepiéntete. Yo soy ese Juan. Yo te estoy pidiendo que te arrepientas. Yo te estoy pidiendo que reconozcas tus pecados. No estás reconociendo algo raro. Yo soy el peor pecador que yo conozco. Así también tú reconoces que eres el peor pecador que tú conoces. Y ven al Señor, que Él ofrece salvación. Ríndete al Señor, humíllate, póstrate, arrodilla, haz lo que tú quieras, pero derrama, confiesa todos tus pecados ante Él y vas a recibir el perdón eterno. Desde ese día serás salvo eternamente y para siempre. Ahora acuérdate, así como Juan el Bautista, yo también te voy a pedir frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, porque yo no conozco tu corazón. Y por eso es que yo digo que yo soy el peor pecador que yo conozco, porque yo no conozco el corazón de los demás. Pero Dios sí. Él sí los puede ver. Él escudriña y conoce la mente y el corazón. Así que arrepintámonos y aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Oremos. Padre amado, venimos a ti, Señor, gozosos por este nuevo pacto. Este nuevo pacto que nos incluye a nosotros los gentiles. Este pacto que nos da entrada al reino celestial a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Que Él pagó mi cuenta que yo tenía por mis pecados. Que Él murió en la cruz por mi culpa, por mis pecados. Y hoy yo acepto ese regalo eterno. Aceptamos, Señor, ese sacrificio para nuestras vidas, haciéndonos salvos, Señor. No salvos de la opresión política, no salvos socialmente, sino que salvos espiritualmente. Nos ha rescatado del infierno. Te alabamos, Señor, por eso. Bendice a tu pueblo y te pido que trabajes en estos corazones que están escuchando tu palabra, Señor, que tú obres, que tú te les manifiestes y que puedan ver y experimentar la paz que solamente tú puedes dar. Señor, que a pesar de todas estas circunstancias que nos rodean, la enfermedad, el peligro de nuestra vida por personas malas, que al final estemos seguros que si vivimos o si morimos, somos tuyos. Y al final queremos darte la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, no se nos olvide, les invitamos a que nos vean el viernes a las 7:30. Seguimos estudiando la palabra del Señor. Invite a alguien, o si quiere ir, mi casa es su casa, son bienvenidos. En el nombre de Cristo.